Pues ya que ambos han hablado de procesos, me gustaría ahondar un poco más en este tema. Claro, ya estás comentando que valen todos los procesos, ¿no? Vamos a meter aquí todo tipo de procesos. ¿Dónde tiene sentido buscar estos procesos, ¿no? ¿Tendría sentido buscarlos en la investigación básica, tal vez? ¿O de dónde se podrían proponer? Y además también, tal vez lo pueda unir, porque a veces en la literatura lo he encontrado junto, lo he encontrado como haciendo referencia a esto, ahora que se está haciendo énfasis en la práctica basada en la evidencia, en los factores del terapeuta, los factores comunes, ¿no? Se ha estado buscando en ese tipo de factores. Eh, si esa investigación está relacionada con la de procesos, si eso vale como proceso, cuál sería el paso siguiente en la investigación de factores comunes, ¿no? La utilidad de ese estudio de factores comunes y cuál sería el siguiente paso. Eh, Más o menos ese sería el, el tema. Ricardo, si quieres empezar tú. Vale. Empezando por lo que tú has empezado, yo creo que para proponer un proceso de cambio, ese proceso de cambio tiene que estar comprobado con una serie de controles experimentales que muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, en la práctica clínica no se pueden dar. O sea, si yo creo que he descubierto un proceso nuevo en la práctica clínica, lo más plausible, ojo, es que simplemente la falta de control experimental sobre lo que está ocurriendo me lleve a concluir eso, pero no que exista realmente ese proceso, ¿no? Entonces, creo que lo primero, o sea, hay que empezar por ese, esos procesos que se descubren, se describen, se modifican, se ponen a prueba en lo experimental y luego ver cómo se trasladan, cómo pueden contribuir a la explicación de lo que ocurre en lo aplicado. Es una vía de doble sentido, ¿eh? También si ocurren cosas en lo aplicado que parece que no se están explicando por lo que se descubre en lo experimental, pues habrá que, digamos, que lo experimental se ocupe de eso también, ¿no? Pero creo que eso es importante. ¿Dónde está el diablo aquí? ¿Dónde está el problema? En ese salto, que puede ser más grande o más pequeño, y que por lo tanto hay que hacer con mucho cuidado y con unos pasos muy bien medidos, de lo que ocurre con unos controles experimentales en un contexto controlado, trasladarlo a lo que ocurre en lo aplicado, en un contexto que no está controlado, en un contexto con muchísimas más variables que no podemos controlar y que a veces cuesta incluso verlas, ¿no? Luego, hablando del tema de factores comunes, claro, desde nuestro punto de vista, los factores comunes es eso, es la interacción terapéutica, es lo que tenemos en común todos los enfoques. Haga lo que haga un terapeuta psicodinámico, un terapeuta de la Gestalt, un terapeuta conductista, etcétera, lo hacemos a través de la interacción con el consultante. El otro día veía anunciado no sé si era en Twitter, supongo, algo como una mesa redonda o un debate o un curso acerca de la figura del terapeuta y su personalidad y su forma de actuar, la gran variable olvidada en el cambio terapéutico. Claro, yo lo primero que pensé es, ¿olvidada por quién? ¿Quién ha olvidado eso? A ver si es que estamos descubriendo el Mediterráneo, una vez más. A ver si es que estamos dando por sentado, una vez más, esto de como yo no lo había visto, no existía, ¿no? Que lo de la permanencia del objeto parece que en la academia psicológica, pues, aunque lo desarrollen los niños con 2 años, no lo han desarrollado, ¿no? Ciertos académicos. Entonces, para mí estudiar el terapeuta y la interacción terapéutica, que de nuevo, eso es lo que para mí son los factores comunes, es estudiar una vez más, momento a momento, qué es lo que hace el terapeuta, no lo que cree que hace, no lo que el cliente cree que hace el terapeuta, sino qué es lo que hace realmente en un nivel de interacción funcional, o sea, de estos principios del aprendizaje. Eso es lo que creo yo. Alberto. Sí, no, estaba pensando en esto de este seminario que hubo, como era un amigo mío que era Javier Prado, seguro que nos verá, de la variable olvidada. Claro, al final para los que
leemos, nos formamos, los que investigáis sobre este tema, desde luego que no es una variable olvidada. Sin embargo, para gran parte, no sé si diría para la mayoría de la comunidad, me voy a decir científica, la comunidad psicológica más bien, sí que efectivamente es olvidado en el sentido de, claro, yo no sé a vosotros, yo no recuerdo que ni en la licenciatura ni en la mayoría de mi formación posgrado pues me hayan hablado de características, es que me parece tan básico, ¿no? Pero es así, me hayan hablado de características o de conductas de los psicólogos que nos hacen más eficaces, o del autocuidado, o de la importancia de las emociones, o de nuestra historia, o de cómo estamos en sesión. Entonces, aunque sí que se ha estudiado durante mucho tiempo, pero a nivel mainstream, vamos a decirlo así, desde luego no está tan extendido, ¿no? Porque hemos pasado esta época de que lo importante es la técnica. Lo cual me lleva a lo siguiente de esto, al final, los procesos, si realmente sabemos lo que es un proceso, ¿no? Porque también ahí estamos con un tema de definiciones de muchas veces qué es proceso, qué no es proceso, qué es técnica, qué es factor común. Yo que me gusta mucho el tema de los factores comunes, también soy consciente de que, por ejemplo, la empatía que mencionaba Ricardo, ¿no? Se supone que es un factor común, pero según el modelo también es un factor específico, ¿no? Para la entrevista motivacional, por ejemplo, la empatía es un factor que se traduce en técnicas específicas, ¿no? O para otros modelos, ¿no? Y sin embargo, pues a nivel de investigación, pues la empatía a ciertos niveles está presente, evidentemente, en cualquier modelo. Otra cosa es qué significa empatía, ¿no? Cómo lo definimos, cómo lo traducimos en cuestiones observables, porque luego aquí también la definición de empatía, así como de otros muchos términos psicológicos, pues depende también del modelo teórico en el que se base, ¿no? Lo mismo pues con los procesos, ¿no? Primero que nos aclaremos qué significa proceso. Yo a día de hoy tampoco sé si tengo claro lo que es un proceso, ¿no? Tengo ahí como una intuición, casi podría decir, no sé si está bien decirlo, pero al final lo que presentan unos como procesos y lo que presentan otros, pues se parecen lo que, en el fondo, lo que un huevo o una castaña, ¿no? Y claro, luego pues comentabas, Luis, qué procesos serían los que pueden influir en el cambio. Pues de nuevo vamos a volver a que dependerá el modelo teórico en el que se base la terapia, ¿no? Pues desde la terapia que yo puedo dominar más, que es la sistémica, pues propone sus propios procesos de cambio, que se parecerán o no a los que puede proponer el análisis funcional de la conducta, pues probablemente pues, definido o analizado de otra manera o con otros términos o con otra traducción, que en mi opinión, bueno, lo menciono porque en mi opinión hay muchas cosas en común, solo que con diferentes explicaciones entre sistémica bien, por decirlo así, constelaciones familiares no es sistémica, ¿vale? Aunque lo vendan así, y otras cosas tampoco son sistémica, y conductismo bien, que también hay conductismo mal, ¿no? Yo cuando veo gente, cuando veo cosas, me voy a decir de conductismo, pero también de sistémica, ¿no? A veces que veo libros o artículos de tratamiento del trastorno límite de personalidad desde la terapia sistémica, lo que pienso es, no habéis entendido absolutamente nada. ¿Cómo vas a tratar un diagnóstico de DSM desde la terapia sistémica que no habla de diagnóstico, sino de la función de los síntomas, ¿no? Lo mismo de cómo se trata el TDP desde el conductismo. Pues no se trata. Esto último que estabas diciendo, además, hay muchas veces que se pregunta, ¿no? En foros públicos, digamos, tipo redes sociales, Facebook, tal, no sé qué, que siempre hay alguien que con la mejor intención del mundo pregunta cosas como, pues eso, ¿cómo se trata un TDP desde el punto de vista del análisis de conducta? Y dices, es que la pregunta, si te respondo a la pregunta, ya me estoy saliendo del análisis de conducta, ¿no? Entonces, primero, dime qué comportamientos quieres explicar y luego ya veremos. Y además es que la respuesta siempre va a ser, pues depende de la historia de aprendizaje de cada uno. No te puedo decir esto es que es así. Luego, es verdad, era Javier Prado Abril, que es el del tema este de la gran olvidada. Que, ojo, no es en absoluto un ataque a él para nada, ¿eh? O sea, es una persona que merece el mayor de los respetos. Entonces, no es eso. Tienes toda la razón. Es verdad que en la psicología mainstream, pues puede que se hable poco de estas cosas y cuando se habla, desde mi punto de vista, se habla de una forma poco productiva. Se habla más de eso, pues bueno, pues existen cosas como eso, la personalidad del terapeuta, su estilo interactivo, pero sin entrar a decir qué es eso, ¿no? Y cómo lo modificamos si es que lo tenemos que modificar. Porque si se trata de la personalidad del terapeuta y eso se propone desde algún modelo que postula la personalidad como algo que no se modifica porque es lo que tú eres y como tú eres, pues al final lo que estás diciendo es que hay personas que por su personalidad no podrán nunca ser terapeutas, ¿no? Que es algo que me resulta
como poco así sospechoso. Es verdad que entonces hablar de estas variables en un contexto mainstream es sin duda fructífero y es sin duda importante. Muchas veces cuando hablamos de divulgación en psicología o de estos contextos no familiarizados con un campo de estudio determinado, yo por lo menos tengo la sensación de estar intentando vaciar el mar con un cubito de playa de estos pequeñitos, ¿sabes? Es que da igual el número de veces que digas algo, da igual el número de contextos distintos en los que lo digas. Claro, inevitablemente siempre va a haber una mayoría de gente que no está familiarizada con ello. Entonces tal vez por eso mi reacción siempre a estas cosas es como, por favor, otra vez no. Pero claro, es que sí, otra vez sí y todas las que hagan falta, porque no, es una batalla que no se puede dar por perdida, ¿no? Pero bueno. Y Más. metiéndonos de lleno un poco con